psicopatología del pensamiento. Entonces, como bien saben, cuando uno realiza un examen mental como hacemos nosotros los psiquiatras, definitivamente existen diferentes partes que tiene un examen mental. Y cuando uno realiza un examen mental a un paciente, se tiene que explorar diversas áreas, ¿no? Y una vez que hacemos esa exploración de las diversas áreas, recién sale el diagnóstico psiquiátrico. Entonces, como se está haciendo prácticamente el desarrollo de los diferentes temas en las clases teóricas, ya han hecho ustedes conciencia, ya han hecho orientación, han hecho atención, y ahora viene pensamiento, después va a venir el lenguaje, el afecto, o sea, como se va complementando todas las diferentes áreas para poder realizar un examen mental a un paciente. Como bien saben ustedes, definitivamente para el psiquiatra es importantísimo hacer el examen mental. De repente otras especialidades van a hacer solamente el examen clínico. Y con el examen clínico, ustedes ya en otras especialidades hacen el examen clínico y de acuerdo a todos los síntomas y signos y el examen clínico se hace el diagnóstico. En psiquiatría hacemos igual también todos los síntomas y signos que hay. Y el examen mental, que es fundamental, recién ahí hacemos el diagnóstico. Y entonces es por eso que es necesario que ustedes vayan dominando cada área que se va realizando, como que más o menos ustedes van explorando. Entonces cuando le digan, a ver, haga usted el examen mental del paciente tal, lo van desarrollando. Primero van porte, actitud y comportamiento, después conciencia, orientación y atención, después el pensamiento, y hoy día vamos a hablar sobre el pensamiento, sobre las características que engloban las diferentes alteraciones que se pueden presentar en el pensamiento. Y prácticamente vamos a poder conversar un poquito acerca de este tema que es importantísimo. Y vamos a ir por partes, ¿ya? Primero vamos a definir lo que es el pensamiento y después ya vamos a ir a la psicopatología netamente del pensamiento. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, tratando de hacer la definición de pensamiento, podemos mencionar que el pensamiento es un proceso mental propio del hombre que le permite reflexionar, que le permite juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y la síntesis. Entonces es un proceso mental que todos tenemos y es un proceso activo que procesa la información y el conocimiento y tiende también hacia una meta. Se podría también mencionar que se entiende por pensamiento a la facultad o el poder de pensar también. También puede definirse como la acción y el efecto de pensar también. El término hace referencia a aquella actividad, acción y creación que realiza la mente. Es decir, todo lo que se trata de la existencia por medio de nuestro intelecto, ¿no?
generalmente es relacionado o utilizado para definir todos aquellos productos que la mente podría generar, que incluyen diferentes actividades racionales del intelecto o la abstracción también de nuestra imaginación también. Entonces, definitivamente el pensamiento, nosotros podemos decir que tenemos diferentes ideas que se van produciendo en nuestra mente y vamos asociando también diversas ideas y que nos permite analizar, nos permite realizar abstracciones, que nos permite eh, proceder en nuestro proceso totalmente activo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ya entramos ya a la psicopatología, en la psicopatología del pensamiento existen trastornos del contenido del pensamiento. En este trastorno del contenido del pensamiento tenemos que mencionar que el contenido se podría definir como aquello que la persona verdaderamente piensa sobre algo. Se está pensando algo. O también está englobando las ideas, las creencias, la preocupación, las obsesiones o los delirios también. O sea, el contenido, ¿cuál es el contenido del pensamiento que tiene el paciente? Porque también va a haber trastornos de la forma del pensamiento también, que es diferente, ¿no? Pero ahorita vamos a definir trastornos del contenido del pensamiento. Eh, en estos trastornos existen diferentes, ¿no? Las ideas sobrevaloradas, por ejemplo, son ideas que ocupan un lugar central en la vida de la persona, pero estas ideas tienen un marcado tono afectivo y con un significado propio en la cual gira toda la conducta del paciente. Se trata de creencias y no de convicciones. Son ideas sobrevaloradas. Por ejemplo, en la hipocondriasis, por ejemplo, hay una idea sobrevalorada de que tiene diversas enfermedades y una serie de situaciones que se van produciendo. Y uno se da cuenta, ¿no?, que hay algo ahí que no está bien. En la anorexia nerviosa también, que está pendiente, que no quiere engordar, que quiere adelgazar y hacen todo un proceso de un mecanismo de un adelgazamiento, pero bien marcado. Entonces está ahí en función de la alimentación, ¿no? Así está su trastorno. Ahora, las ideas obsesivas, seguramente ustedes habrán podido observar en algún momento el TOC, ¿no? El TOC, o trastorno obsesivo compulsivo. Ahí están las ideas obsesivas, por ejemplo, ¿no? Son ideas, temores o imágenes o impulsos que son repetitivos y no son deseados por el paciente, no son deseados y son irracionales, que el paciente reconoce que, pero es increíble, esto que me sucede es algo absurdo. Esas ideas obsesivas se imponen al paciente. El paciente no las quiere tener, pero de pronto en su mente comienza a aflorar la idea repetitiva de que algo tiene que repetir o tiene que hacer. Y si no lo hace, crean una gran ansiedad. Por lo tanto,
Esos pensamientos son intrusivos, repetitivos y egodistónicos. Egodistónico significa que el paciente no se siente bien con esas ideas. Egodistónico. Egosintónico si el paciente está contento con su idea, ¿no? Egosintónico. Y como ustedes podrán imaginar, hay pacientes que tienen diferentes tipos de ideas obsesivas, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene la idea de que se va a contaminar, que se va a contaminar si agarra la pared, si agarra la, digamos, una puerta, algún lugar que agarre, se va a contaminar. Y la idea está que se va a contaminar y se va a infectar. Y la idea obsesiva, ¿no? Cualquier cosita que agarre ya se comienza a querer lavar la mano porque se va a infectar. Y se puede lavar todo el día, gastar 2 jabones diarios por la idea obsesiva de que se va a infectar y tiene que lavarse la mano. Se lava la mano y lo hace repetitivamente para gastarse 2 jabones diarios, ya ustedes entenderán que hay una actitud compulsiva de lavarse la mano. Entonces aparece el paciente ya llevado por su familia. No es posible, doctor, que se quede 2 horas en la ducha, en el baño, que se ha bañado y de repente se cambió de ropa y por casualidad al salir de la ducha se rozó con la pared. Nuevamente se mete a la ducha para bañarse, porque dice que se contamina. Ya no se mete sacándose la ropa, con ropa y todo se lava. Y se demora pues, 2 horas. Después de 2 horas recién abre su puerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué te has demorado tanto? No, me estaba aseando, lavando bien. Y ya ustedes se imaginan pues, que todos los días en ese plan ya es diferente, ¿no? Y así hay unas ideas obsesivas de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, había un paciente que, que tenía que tomar su movilidad en un paradero, pero de repente él tomó la movilidad y subió con el pie derecho. Y ahora, ¿por qué subió con el pie derecho si él tenía que subir con el pie izquierdo? Y el carro había avanzado. Entonces él decía, ahora ya va a pasar algo. Tengo que volver a subir con el pie izquierdo. He subido con el pie derecho. Entonces espera que pare el carro y baja del carro y nuevamente sube, pero con el pie izquierdo. Y ahora ya está tranquilo, porque si no lo hubiera hecho, de repente asocian que se va a morir algún familiar o le va a pasar algo grave a algún familiar. Por eso tiene que ser ese ritual, de que siempre tiene que ser con el pie izquierdo cuando suba al carro. Entonces hay diferentes tipos y modalidades que tienen los pacientes obsesivo-compulsivos de pensar y de tener una idea repetitiva y un comportamiento compulsivo también repetitivo. Y una vez que realicen ese ritual, el paciente se siente tranquilo, se siente bien, como que ya se ha adecuado a ese trastorno obsesivo compulsivo y, y lo realiza, pues, lo tiene que realizar todos los días el mismo ritual, todos los días. Y hay personas también que sucede que se presentan ideas obsesivas en algunos pacientes, en la cual tiene que cerrar todo, apagar la luz, desenchufar lo que tiene conectado, tiene que ver si la cocina ya está ya apagado todo, el gas también desconectado, ver todo eso y va repitiendo eso porque tiene que hacerlo todo antes de salir a trabajar.
y se va demorando, y llega tarde a su trabajo porque ha estado controlando todo ese ritual. Y hay otras situaciones también, que cuando uno cierra, por ejemplo, uno sale de su departamento, de su casa, y se va rápido, y cierra la puerta y se va rápido, y ha avanzado una cuadra y después dice, uy, no sé si lo he cerrado o lo he dejado abierto. Y vas con esa idea de que lo ha dejado abierto, entonces regresa para ver si lo ha cerrado. Regresa y se da cuenta que en verdad lo ha cerrado. Pero ahí es inseguridad, ¿no? De que de repente no lo ha cerrado. Ahí también hay una idea obsesiva también. Ahora, es diferente tener un trastorno obsesivo compulsivo donde se reúne una serie de síntomas que tener un rasgo obsesivo. Un rasgo obsesivo es de repente algo que uno puede tener obsesivo y ese es bueno también porque nos permite hacer algunas actividades y a repetición, por ejemplo, estudiar una cosa bien estudiada y en forma repetitiva y eso es bueno. Y si ya se vuelve bien obsesivo, demasiado obsesivo, tampoco eso no es tan bueno que digamos, ¿no? Eh, pero definitivamente uno puede tener un rasgo y es normal, ¿no? Pero cuando ya es un trastorno, ya se requiere una serie de síntomas y signos que engloba una serie de criterios. La siguiente, por favor. Dentro de los trastornos del contenido también están las ideas fóbicas, que son ideas incontrolables por la voluntad de la persona, eh, que provoca la huida o evitación del objeto o situación. Son temores persistentes, excesivos e irracionales, desencadenados por la presión o anticipación de un objeto o una situación específica. El miedo resultante es irracional. Son ideas fóbicas donde hay un miedo desencadenado por una situación. ¿Quién no tiene de repente, en algún momento habrá visto que entra un pericotito y varios se suben encima de la mesa, se suben encima de la silla porque tienen miedo? Doctor, no, imposible ver un pericote, se asustan, ¿no? O otro tipo de fobias también, miedo a las arañas, miedo a los animales, miedo a las alturas también, ¿no? No quieren estar en las alturas, tienen una fobia a la altura. Y hay diversos tipos de fobia, ¿no? El pensamiento mágico es la creencia que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin tener en cuenta las leyes de la causalidad lógica. Pensamiento mágico, estaríamos pensando en situaciones muchas veces que uno puede estar eh, asociando, digamos, que nos va a suceder algo bueno, por ejemplo, cuando uno utiliza una camiseta en algún juego deportivo y uno gana, entonces con esa camiseta tengo que seguir jugando para ganar todos los partidos. Y le da un valor simbólico a esa camiseta, ¿no? Dentro de ese pensamiento mágico también hay bastante creencias, ¿no? Creencias o supersticiones también le podríamos mencionar también. En esas supersticiones depende del grado de cultura también de la persona, ¿no? Por ejemplo, a veces asocian que echar sal o se le cae el sal a una persona, ya definitivamente eso ya le va a tener etapas de mala suerte. Uy. Si se rompe un vidrio, un espejo, también asocian que uy,
una situación que ocurra también en un martes 13, lo asocian ya como que hay algo que va a pasar. Son creencias, ¿no? Creencias que le dan todo un tinte que no es, digamos, con características reales o científicas, sino un pensamiento así con ideas más de tipo así cultural a veces, ¿no? Pero que uno tiene, ¿no? Alguna superstición a veces uno tiene también, pero que creen que tiene que ser de esa manera, como uno tiene que realizar alguna actividad para que le vaya bien a uno, ¿no? Por ejemplo, a veces hay algunos jugadores que van a la cancha o salen a jugar su fulbito, fútbol, y han visto ustedes que algunos dicen que entran a la cancha solamente pisando primero la cancha con el pie izquierdo, digamos. Eso le va a hacer que les vaya bien. Y el partido va a quererlo jugar y lo van a jugar y luego, sí, por qué jugó bien? Porque entré con el pie izquierdo a la cancha. Porque si hubiera entrado con el pie derecho, seguramente que perdíamos el partido. Entonces, cada situación así, ahí el pensamiento mágico entra también, a veces la brujería que hablan, magia blanca, magia negra, ¿no? De los curanderos, magia blanca, eh, como cuando le llaman al brujo que es brujo sano, ¿no? El brujo malero, el que hace daño es el que hace magia negra. Entonces ahí está un tinte de ese tipo, ¿no? Este, y depende, por eso les decía grave cultura de la persona, ¿no? Hay personas que le dan tanto valor a las creencias, a todo esto, la brujería de los curanderos, y es impresionante la cantidad de pacientes que tiene un curandero. Nos hace la competencia a los médicos. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, se van a dar cuenta que le tienen mucha fe a los curanderos, muchas personas le tienen fe. Ante una determinada enfermedad, prefieren ir al curandero en las zonas ya bien rurales, ¿no? Prefieren ir al curandero que al médico. Y uno después que se dan cuenta que no le está dando resultado al curandero, recién van al médico. Y el curandero realizó una serie de actividades o actos y recién, ya cuando están gastados, porque el curandero le cobró 5.000, 6.000 por hacerle un tratamiento, pero intensivo, no han logrado su objetivo, entonces recién van al médico. Y uno se alarma, ¿no? Porque ahí uno le pregunta, ¿no? Y sucede también con los trastornos psiquiátricos, a veces van primero al curandero para, para que los curen y no logra hacer nada el curandero, pues a veces tiene nombre de chamán, ¿no? Un chamán. En una oportunidad hay también pues tipos especiales, ¿no? Que hacen curaciones y todo, con todo un ritual así de tipo mágico, ¿no? Había un curandero que una chica había ido para que le haga todo un ritual, para que la cure de cargas negativas que ella sentía. Entonces ha ido al curandero y el curandero, bueno, pues comenzó a curarla, pero de una forma tal que tenía que pasarle el huevo. Y la chica tenía fe en los curanderos, ¿ves? Entonces le estaba haciendo eso de ese tipo de curación, pero lo más curioso era que este curandero
haciéndole todo esa práctica que él hacía, era pasarle el huevo por todo el cuerpo, pero él se quedaba en una zona del cuerpo que la chica se alarmó, pues, lógico, ¿no? Se alarmó porque le estaba tocando a sus partes y se quedaba ahí. Y ya la chica se levantó y se fue de frente, se fue a emergencia de salud mental. No puede ser posible que este súper se conocido y que me ha hecho unas cosas que yo no entiendo qué ha querido hacerme, no puede ser. Totalmente nerviosa, ansiosa. Bueno, eso se sobrepasó el tipo, pues el curandero, ¿no? Ahora, a veces hay personas muy sugestionables también, ¿no?, que se enamoran del curandero porque creen que tiene poderes mágicos. Son situaciones que se presentan en la vida real, ¿no? Y entrar a ese mundo es todo un mundo interesante también, ¿no? Una vez un curandero me buscó, me dijo: doctor, me siento mal, que me han dicho de usted que es un buen médico, ¿no?, que quiero que me cure. Y, y él decía que sentía que le querían hacer una magia negra. Claro, él estaba ya ansioso, nervioso, porque otro curandero le estaba haciendo la competencia, pero con magia negra. Muy interesante entrar a ese mundo del curanderismo también. Pero vamos a ir definiendo, si no nos va a faltar tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro del trastorno del pensamiento, en la parte de trastornos del contenido del pensamiento, vamos a ver también enajenación del pensamiento. En ellos, el mundo interno del paciente se escapa de su control, pierde su propiedad privada. El paciente tiene la sensación que puede ser percibido o manipulado por terceras personas. Esta enajenación es característico de los trastornos psicóticos, que nosotros lo conocemos como pacientes con esquizofrenia. Y este tipo de enajenación del pensamiento engloba varios trastornos. Por ejemplo, la difusión o divulgación del pensamiento, la inserción o imposición del pensamiento. También incluye el robo del pensamiento. ¿Se imaginan que a ustedes le roben su pensamiento? Es increíble, ¿no? Pero sucede que hay pacientes que dicen que le roban su pensamiento, que hay lectura del pensamiento. Eso es ya enajenación, un trastorno del contenido que se llama enajenación del pensamiento. Vamos a tratar de definir cada uno de estas características de estas alteraciones de enajenación del pensamiento. Dentro de esta enajenación está, por ejemplo, la difusión o divulgación del pensamiento. El paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente. O sea, lo que él está pensando se está difundiendo en todo sitio, de manera que puede ser captado por otros. El paciente nota que como si los demás pudieran conocer lo que él piensa. Él lo dice, ¿no? El paciente lo dice: todos saben lo que yo pienso, porque ya está difundido lo que yo pienso. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, vamos a definir lo que es inserción o divulgación del pensamiento. El paciente carece de sentido normal de posesión de sus pensamientos, que siente que esos pensamientos que tiene no son suyos y que lo experimentan como extraño, que dentro de su mente han sido insertados en su interior mediante un mecanismo de telepatía, por ejemplo. Le han estado haciendo telepatía, o algún ordenador, o alguna situación de un mecanismo de que está pensando lo que otros quieren, que le están insertando pensamiento a su mente.
Imagínense ustedes a través de telepatía, que le están haciendo telepatía. Y él está seguro que una persona que le quiere hacer daño le está leyendo los pensamientos y le está insertando pensamientos. Son pacientes que son pacientes psicóticos, esquizofrénicos. Cuando hablamos de esquizofrénico es un trastorno psicótico, y cuando hablamos de un trastorno psicótico estamos hablando de un paciente que ha perdido control de la realidad, está fuera de la realidad. Es decir, nosotros utilizamos el término psicótico a estos pacientes que tienen locura. Y cuando hablamos de locura, nosotros ya utilizamos el término científico, ¿no? Lo decimos a la locura, le decimos psicótico. Entonces, un paciente que lo vemos con todas unas características, que anda desnudo en la calle, todo desaseado, descuidado en su aseo personal y de repente con un comportamiento extraño totalmente, ese uno le dice, bueno, vulgarmente le dice, está con locura, ¿no? Pero mejor nosotros utilizamos el término que tenemos que utilizar, psicosis. Y cuando hay una psicosis, uno de los tipos de psicosis, porque hay varios tipos de psicosis, es la esquizofrenia. Esquizofrenia. Y en esta esquizofrenia se presentan estos trastornos que estoy hablando ahorita de inserción del pensamiento, del robo del pensamiento. El paciente cree que alguna fuerza extraña le ha sacado los pensamientos de su cabeza, imagínense, de manera que ni tiene pensamientos. Hay una experiencia de un robo real de su pensamiento. Otros pacientes sienten que hay una lectura de su pensamiento. El paciente lo vivencia que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. Y hay pacientes que lo dicen, ¿no, doctor? Ha visto, está hablando, y ya usted sabe lo que yo pienso. ¿Cómo? Le dice, sí, ya usted me está leyendo el pensamiento. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y usted también sabe esto de leer el pensamiento? ¿Usted lee el pensamiento? No, yo hago telepatía. ¿Y cómo es la telepatía? Yo sé lo que está pensando la otra persona. Ah, caramba, qué interesante. A ver, ¿me puede demostrar, a ver, la telepatía? ¿A quién quiere leerle? Dígame usted nomás, ¿a quién quiere que yo le lea el pensamiento? Ah, caray. Ah, puede leer el pensamiento de uno de los políticos, si usted diga cualquier nombre, usted le dice, a ver, de tal persona. A ver, déjeme concentrarme, voy a concentrarme, dice el paciente, ¿no? Voy a concentrarme y voy a leer el pensamiento de ese político que usted quiere que yo le lea el pensamiento. Y a ver, concéntrate, concéntrate. Y si hace todo su mecanismo de concentración, bien interesante, ¿no? Y el paciente está convencido que va a leer la mente de una persona. Y, y ya como que ya, ¿has leído la mente? Sí, ya le he leído la mente. ¿Y qué dice? A ver, cuéntamelo, que comienza a hablar cosas porque que uno se queda nada más que lo escucha, nada más, y uno, generalmente a este tipo de pacientes con estos tipos de trastornos, hay que seguirle la corriente, a nunca se le contradice, porque cuando uno lo contradice es como de buscarle que reaccione y que de repente intente agredirlo, porque él está convencido que lo que él está haciendo es cierto 100%, 100%. Muy bien, estamos entrando a este terreno que es, de repente a alguno de ustedes le da miedo, ¿no? O de repente algunos de ustedes tienen poderes también, tienen esos mecanismos de telepatía, de tener esos poderes de mover las cosas con el pensamiento y algunas otras cualidades que tienen muchas personas que dicen que tener, ¿no? Aunque han visto ustedes a veces difunden, ¿no? De algunas personas que tienen poderes sobrenaturales. Eh, vamos a seguir con nuestro tema. La siguiente, muy interesante.
Entonces, ahora sí entramos a este terreno bien interesantísimo de los trastornos de los contenidos del pensamiento, que son los delirios. Acuérdese bien qué son delirios, ¿ah? Desde el siglo XIX el delirio ha sido el tema central de la psicopatología, ya que enfrenta la psiquiatría al incierto y comprometido ámbito de la locura, siempre enigmática. Delirio, estamos hablando ya de un trastorno del pensamiento bien profundo, que es característico de los pacientes psicóticos, los delirios. La historia del delirio va paralela a la historia de la psiquiatría. Imagínense ustedes a dónde estamos entrando. El delirio se puede definir de esta manera, que es una creencia o un juicio falso, equivocado es. Y ese delirio o esa idea que tiene el paciente es fija, es una idea fija y persistente. Y es incorregible. Y no solamente es incorregible, sino irreductible a la argumentación lógica. Y aparece sin un estímulo externo apropiado. Esa es una idea en la cual el paciente lo menciona y el paciente está convencido 100% lo que él dice es cierto. Y nosotros sabemos que no es cierto, es falso, pero el paciente está convencido. Es como decir, yo tengo una hoja que está en blanco y es blanco, pues. Una hoja está en blanco, para mí y para todos va a ser blanco, ¿no? Pero el paciente me dice, no, esa hoja es de color azul. Pero yo lo veo que no tiene nada de azul. Y entonces yo le digo, oiga, este está blanco, pero el paciente está reiterativo en decir que es azul. Imagínense, de esa manera y nosotros nos damos cuenta pues que el paciente está hablando algo que no tiene sentido, que es algo totalmente equivocado. Y él está convencido 100% que lo que él dice es cierto. Y nosotros que estamos centrados en la realidad sabemos que es falso. Entonces, ¿qué tenemos que actuar en ese momento? Tenemos que seguirle la corriente, no contradecirle, no hacerle entrar a una conversación de conflicto en que yo le digo, este es blanco, y él me dice celeste o azul. Y si entro a ese terreno, puedo hacer que el paciente se agite, se ponga violento y pretenda agredir. Y eso no queremos. Nosotros simplemente estamos explorando los síntomas y signos del paciente y hacemos que el paciente nos cuente en forma detallada todos sus síntomas que tiene. Y si nos dice que él piensa que es así, bueno, él está pensando así. Y vamos a darnos cuenta que al final va a necesitar tratamiento con psicofármacos, con medicamentos. Vamos a entrar ahora para hablar de los delirios, a los diferentes tipos de delirios que se presentan, que es bien interesantísimo. Ya ustedes están entrando a ese mundo de la psicopatología del pensamiento, que es importantísimo. La siguiente, por favor. Entonces, los delirios tienen una serie de características. La siguiente diapositiva. Vamos a ver. Entonces podemos definir, por ejemplo, algunos tipos de delirio. Delirios de referencia o de autorreferencia. Acá vemos a un paciente psicótico que está en una posición tal que se pone a la defensiva, ¿no? Como que traduce un temor, un miedo. Y él está pues centrado en sus propias ideas. El paciente psicótico está centrado en su propio mundo,
que para él tiene sentido, pero para nosotros que lo vemos es algo que nos llama la atención, ¿no? Algo le está sucediendo. Delirio de referencia o de autorreferencia se trata de la sensación de que la conducta de los demás se está refiriendo a uno mismo, a una persona, ¿no? Así, las acciones de las demás personas tienen un significado amenazador. ¿Qué sucede cuando hay una idea de referencia o delirio de referencia? El paciente menciona, doctor, cuando yo salgo a la calle, yo siento que salgo y hay un grupo de personas que están conversando. Y mientras yo estoy pasando, ellos están hablando de mí. Están hablando de mí, se están riendo de mí, y yo me doy cuenta que eso están hablando de mí. Entonces la gente, mucho se fija en mí y se burlan de mí. Y eso ya es reiterativo, que el paciente siente eso cuando sale a la calle. Incluso en alguna oportunidad el paciente se acerca al grupo de personas que puede ser una familia que está hablando sobre sus temas, sus asuntos personales, pero el paciente asume que no, ellos no están hablando de asuntos personales o algo por el estilo, sino que están hablando de él. Esas son ideas de referencia, en la cual el paciente está convencido. Y a veces siente tanta cólera el paciente que se acerca al grupo de personas que están hablando otra cosa y él les llama la atención. ¿Por qué están hablando sobre mí? ¿Acaso me conocen? ¿De qué hablan? ¿Qué tienen que hablar de mí? ¿Cómo es posible? Y las otras personas pues se quedan impresionados, ¿no? Dice, ¿qué le pasa a este señor? Dice que estamos hablando de él y que estamos hablando de otra cosa, ni lo conocemos, ¿quién será? Pero el paciente está convencido de que están hablando de él. Delirio de persecución. Quizás sea el tipo tal vez más frecuente o el más representativo que se presenta en los pacientes psicóticos. El paciente cree firmemente que existe una conspiración contra él y que está siendo perseguido de alguna manera. En estos casos el paciente psicótico cree que lo están persiguiendo, que, que hay toda una situación en que tienen que perseguirlo. Y el paciente cuando se siente perseguido, tiene miedo, pues, se asusta, porque cree que lo están siguiendo el servicio de inteligencia, por ejemplo, ¿no? El servicio de inteligencia o el FBI o alguna organización así criminal que lo está persiguiendo y que él tiene que cuidarse, ¿no? Entonces imagínense a un paciente que siente que lo están persiguiendo y que es la mafia, una super mafia. Entonces el paciente está andando por la calle y de casualidad que está andando, a su lado un vehículo para. Ya, él siente que son las personas que lo están persiguiendo. Comienza a correr y el vehículo está parado porque hay un semáforo, pero él asocia de que lo está persiguiendo. Y si le arranca el carro, él comienza a correr más y sigue corriendo y por ahí una persona está parada, cree que esa persona también lo está persiguiendo y el paciente se está escapando de miedo, porque en verdad siente que lo están persiguiendo. De repente entra a un centro comercial para resguardarse o para que lo ayuden porque lo están persiguiendo. Y al final es toda una vivencia que el paciente lo vive intensamente, ¿no? Ahora, pareciera que en algún momento uno puede decir, Carmen, pero uno puede estar perseguido, pues cierto, ¿no? Perseguido. Pero en estos pacientes no, ¿ah? No hay
vivencia de que alguien lo está persiguiendo. Claro, ahora si hay delincuentes y a uno lo están persiguiendo y uno se da cuenta que en verdad nos está siguiendo unos delincuentes, ahí sí uno no se pone en alerta, pero no es que estemos psicóticos, con tanta ahora delincuencia que está produciendo y que a uno lo pueden seguir después de ir al banco y tanta cosa, se puede producir, pero el paciente tiene otra vivencia así de esa manera que se asocia a otros síntomas también, no solamente el delirio de persecución, sino otros síntomas que pueden ser alucinaciones auditivas. Este paciente que está ahí puede estar con alucinaciones auditivas también, que está escuchando voces que lo están insultando. Y aparte puede tener delirio de persecución que se está escondiendo de los que lo están siguiendo, ¿no? De una mafia que lo quiere matar. El delirio de daño. El paciente cree que alguien o alguna fuerza extraña está intentando dañarlo, causarle lesiones físicas, incluso matarlo también. En ese delirio de daño el paciente tiene la idea de que le quieren hacer daño, lo quieren matar y no quiere comer sus alimentos, por ejemplo, porque ahí le van a envenenar. Entonces, pero le dice, ¿quién te va a envenenar? Pero él ya tiene sus ideas que cree que es algún familiar de la casa que lo quiere envenenar. Entonces él mismo se prepara sus alimentos, no quiere comer la preparación de otras personas, porque tiene el delirio de daño, que lo van a envenenar. O también puede pensar que otras personas, los vecinos, lo quieren dañar, le quieren hacer algo contra su integridad física. Y él a veces sale porque tiene la idea que es el vecino, va y le rompe la luna. Y el paciente sale, pues despavorido, sale y lo ve que está rompiendo todas las lunas del carro, la luna de la casa, y le pregunta y él le dice, usted me quiere hacer daño y todo es falso, no coincide con la realidad. Pero el paciente psicótico actúa de esa manera. Entonces ya ustedes tienen su término, la psicopatología del pensamiento, ya pueden hablar de delirio de persecución, delirio de daño, delirio de referencia, enajenación del pensamiento, ya están ya aptos para ir haciendo la entrevista a un paciente psiquiátrico y a un paciente psicótico. Ustedes pueden entrevistar a este paciente que está ahí agachado, pueden hacerle su historia clínica ya. Y pienso que ninguno de ustedes tendrá miedo, ¿no? Imagino que no tendrá miedo. O de repente tienen miedo también, ¿no? Es lógico tener miedo. Pero cuando ya se les hace rutina, la entrevista a los pacientes, ya lo ven con tranquilidad, más bien lo sienten como que este paciente necesita apoyo, que hay que apoyarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que darle una calidad de vida, darle sus medicamentos dentro de nuestras funciones como médicos, a tratar de ayudarlo, ¿no? Y si tiene miedo a ir en grupo, ¿no? Con otras personas para ayudarlo. Y es lógico también tener miedo a un paciente psicótico. Es raro que alguno diga no tengo miedo, salvo que sea karateca, que lleve cinturón negro en algunas artes marciales o también vale todo, ¿no? Puede ser que alguien de ustedes utilice artes marciales también. Siempre hay, ¿eh? Siempre he encontrado un grupo de estudiantes así. Les pregunto si dominan alguna arte marcial. Sí, doctor, yo soy cinturón negro en Kung Fu, en Karate, o en todas las artes, alguna arte marcial, y nos sorprendemos, ¿no? Nos sorprendemos y entonces no tiene temor, no tiene miedo, porque ya sabe si el paciente está agresivo. Pero no utilizamos por si acaso contra los pacientes nunca, y no es ético tampoco enfrentarnos a un paciente. La siguiente, por favor. Está interesante todo esto. La siguiente, vamos a seguir con los delirios. Creo que nos va a faltar tiempo. Delirios de control o de influencia. Se trata de una sensación subjetiva e intensa de estar bajo el control de una fuerza extraña, que alguien nos está fastidiando, nos está molestando y que nos está grabando con micrófonos, con cámaras dentro de la habitación del hospital. Doctor, acá me están grabando, hay micrófonos instalados, hay chip que me han puesto. No es posible, me quieren hacer daño.
un delirio de control. El paciente está convencido que dentro de la habitación del hospital le han puesto micrófono, lo están grabando, y ahorita que estamos conversando con el médico, también él siente que nos están observando, doctor, nos dice así. ¿Sí? Sí. Entonces aceptamos esa realidad del paciente que él cree que es cierto, 100%, y no lo podemos contradecir. El médico que quiera contradecir al paciente se corre un riesgo. El paciente se ponga agresivo porque no le estamos haciendo caso a lo que él dice. El delirio es celotípico. Se trata de un delirio centrado en la creencia de infidelidad de la pareja del paciente. Cree que su pareja le está siendo infiel y va a tratar de buscar indicios que corroboren su hipótesis. Les voy a contar un casito de hoy día, por ejemplo, de un caso muy interesante. Un paciente de 83 años, celotípico, totalmente celotípico. El señor no puede caminar y dice que su esposa de 83 años está con dos jóvenes. Que se ha enamorado de dos jóvenes, y no es posible, llora el señor, llora, ¿cómo es posible? Mi esposa, que ya tenemos 50 años o más de que vivimos juntos, se enamoró de dos jóvenes, y jóvenes todavía, ¿de cuántos años? De 23 años, y ella tiene 83 años. Y sus hijos, pues todos alarmados, dicen, doctor, no es posible, está faltando el respeto a mi mamá, eso es mentira, mi mamá. La señora va hoy día al hospital y la veo yo a una señora que no puede caminar porque tiene artrosis de la rodilla, que anda con un bastón y con ayuda de su hija anda. Y yo decía, esa señora que tendrá. Y me acerco y me dice, yo soy la esposa del paciente tal. Señora, él está hablando que usted se va a la discoteca con dos jóvenes. Imagínese lo que está pensando el paciente. La señora se ríe y dice, doctor, así habla. Yo no puedo ni caminar. Tengo artrosis de la rodilla, estoy mal, ¿no? Casi imposibilidad de caminar. No me deja que me mueva ni que vaya al baño. No cree que me estoy yendo a la calle a andar, como se dice, con unos jóvenes. No tiene base, pero son delirios celotípicos que existen en algunas personas, pero a esa magnitud. ¿Ah? Pero es normal que uno sea celoso, ¿no? O ustedes no son celosas, celosos. Debe haber alguien que tiene siempre un poquito de celos, ¿no? Pero no unos celos totalmente patológicos, porque si la pareja les da motivo que a ustedes se pongan un poquito celosos, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero demasiados celos tampoco es bueno porque crea inseguridad, desconfianza y se quiebran las parejas, ¿no? Por si acaso tener cuidado. El delirio erotomaníaco de Clerambault, el paciente mantiene la creencia que otra persona está locamente enamorada de ella o de él. Son personas que el paciente no las conoce, pero que puede salir, por ejemplo, esa persona en los medios de comunicación, está leyendo un periodista puede ser, o un artista conocido, que está en un medio de comunicación dando una entrevista, y cualquier gesto o mirada de esa persona, o un comentario, el paciente lo interpreta que son signos de un amor hacia la persona, ¿no? Entonces cree que se ha enamorado de ella. Uy, un cantante famoso se enamoró, la ha mirado a través ha sentido que le ha enviado un mensaje a ella. Y ella, uy, dice, sí, está enamorada de mí. Y lo vive intensamente, ¿ah? Intensamente, que siente que eso es cierto, que es verdadero, que ha creado una canción, y una canción dedicada a ella, especialmente con unos mensajes, pero que son para ella. Y está convencida que ese artista está enamorada de él.
Incluso puede ir hasta su casa del artista a tocarle la puerta, porque cree que está convencido y crea problemas todavía porque sale la esposa del cantante y le dice que quiere y ya se arma todo una situación bien compleja, hasta que interviene la policía también. Pero son situaciones que se presentan, por si acaso, ¿no? Son situaciones, es en estas situaciones del amor platónico, ¿no? ¿Habrán escuchado ustedes del amor platónico? El amor platónico, que también son estos tipos de amor en la cual el paciente cree que una persona desconocida, pero la persona es desconocida para él, para ella, pero sí es conocida en el ambiente político, en el ambiente artístico, en el ambiente de diferentes situaciones y que es necesario tener en cuenta también que puede producirse esa situación de un amor platónico, ¿no? Que uno se enamora de alguien muy superior a uno y que cree que en verdad, y lo más curioso es que la otra persona ni la conoce a la paciente o al paciente, no lo conoce, pero él está convencido que sí, se ha enamorado de ella. Y lo puede difundir en los medios de comunicación, ¿no? Y si le escucha, bueno, pues sucede. Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Interesante hay delirios de culpa también, una convicción inamovible de haber hecho algo imperdonable, el paciente se siente culpable de lo que ha ocurrido a los familiares, a los amigos, se siente con un delirio de culpa y son consecuencia, por ejemplo, de sus pecados o de su incompetencia también. Y tienen peligro, hay un peligro inminente en él, que es el suicidio. Ese delirio de culpa se presenta generalmente en los trastornos depresivos, ¿no? Y es tanto la situación de culpa. Por ejemplo, acá todos le señalan, él es el culpable, él siente que todos le están echando la culpa. Y el peligro de eso es el suicidio. Pueden intentar suicidarse. En las depresiones bien acentuadas, el 15% de los pacientes se suicidan. Del delirio nihilista, la creencia que uno mismo está muerto. Delirio nihilista es la creencia que uno mismo está muerto, está vacío, no tiene vísceras, siente que su cuerpo carece de las vísceras. eh, Se caracterizan por un contenido de negación o de inexistencia. Él siente eso, que todo su cuerpo está así, está prácticamente vacío. Se denomina también el síndrome de Cotard, por si acaso, en el delirio nihilista, de esa característica, con esta característica que las he mencionado, también se le llama síndrome de Cotard. El delirio megalomaníaco de grandeza. El paciente tiene una idea exagerada de sus capacidades. Considera que tiene habilidades o poderes especiales. Imagínense en el megalomaníaco que tiene poderes especiales, que posee bienes, es una persona muy importante. Estos delirios megalomaníacos o de grandeza es característico de los episodios maníacos, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar situaciones así rapidísimo porque la hora se pasa volando. El delirio megalomaníaco de grandeza, por ejemplo, un paciente que tenga un delirio de grandeza. Había un paciente que se creía que él tenía sangre azul, era de sangre azul. Había nacido en una cuna de él, según él, ¿no? Decía que había nacido en una cuna de oro. Y como tenía sangre azul, pertenecía a la realeza de Inglaterra. Entonces, ¿qué hacía acá en el Perú? Este no es su sitio, tiene que irse allá. Y se fue al aeropuerto y tiene un poder de convencimiento atroz, ¿eh? Cuando están en episodios maníacos son muy hábiles, muy
verborreicos, muy habladores, y con una capacidad de hacer creer lo que él está verbalizando. Entonces, llegó al aeropuerto, no llegó pasaporte, no llegó su pasaje normalmente que uno paga para viajar, porque él era de sangre azul y de la realeza y tenía que viajar a irse donde están los reyes, porque era imposible que se produzca toda una serie de situaciones. Entonces, cuando se produce eso, este, se genera toda una situación en la cual el paciente, imagínense, pasó todos esos, a todos los cuidadores que van para que uno tome un avión para viajar, pasó sin pasaporte y sin pasaje. Y se subió al avión. ¿Cómo lo han dejado subir? Eso es lo que uno se queda, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Los cuidadores, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? No tenían explicación. Entonces uno se queda sorprendido, ¿no? Y arriba ya cuando estaba en el avión instalado el, el de sangre azul, y abajo pues ya se habrán reunido todos los cuidadores, todas las personas que cómo lo van a hacer viajar así, a dejarse sorprender tan fácilmente. Llegaron a la conclusión que esa persona era, y habrán averiguado seguramente, era un paciente psiquiátrico. Era un paciente con un trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene su fase de episodios maníacos. Y en el episodio maníaco el paciente se cree que es lo máximo, más que él ya no hay. Había otro paciente, y después lo hicieron bajar del avión, ¿no? Y de frente lo llevaron al hospital para que se hospitalice en el Rebagliati. Se hospitalizó al paciente por emergencia de salud mental y se quedó ahí hospitalizado. O sea, su viaje se sintió frustrado. ¿Cómo es posible que me han traído acá? Yo nací en una cuna de oro. Puede ser. Después otro paciente también que decía que era dueño del banco, del BBVA y también del banco Interbank. Era propietario de los 3 bancos más conocidos acá en el Perú y tenía plata cualquier según él, ¿eh? Tenía plata, pero ya. Entonces, ¿qué hizo un día? Tenía 10.000 soles, se subió a un edificio y comenzó a arrojar todo el dinero para todas las personas que estaban abajo y que se lleven todo ese dinero. Se tenía esa capacidad. En ese momento, pues el paciente hace cosas increíbles. Cuando están en ese episodio maníaco con delirio de grandeza, hacen un comportamiento que llama poderosamente la atención. Y así vamos a seguir hablando en las prácticas. Ustedes van a tener que ir captando también con los pacientes así ese tipo de trastornos, ¿ah? Va a ser muy interesante. Por eso que en cada práctica procuren preguntarle a sus docentes también sobre las características de estas que van encontrando ustedes que van encontrando en cada trastorno del pensamiento, ¿no? Y es muy interesante porque ustedes tienen que aprender. Si ahora no estamos haciendo la parte presencial, pero siquiera yo me imagino con algunas simulaciones prácticas también, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente diapositiva. Y así existen diferentes tipos de delirios, como hemos estado viendo. La siguiente diapositiva, para no quedarnos en la mitad. ¿Aló? El delirio religioso o místico, el contenido del delirio es de una temática religiosa donde el paciente cree cumplir misiones redentoras designadas por divinidades, cree ser un líder universal. A veces, la vez pasada estábamos viendo en mi práctica un paciente que decía que era Dios
que era Jesucristo, que era que también era San José, que había tenido un hijo con la Virgen María. Imagínense ese delirio ya místico, ¿no? Un delirio místico le llamamos cuando se profundizan y que son, y algunos que creen que son enviados de Dios, que han sido enviados para difundir la Biblia. El delirio de Kaplan, el paciente desarrolla la creencia de que ciertas personas significativas para su vida, como sus propios familiares, han sido sustituidos por dobles exactos. Cree que otras personas lo están sustituyendo a sus familiares y que se hacen pasar como sus familiares. Ese es un trastorno de un delirio también, en la cual cree que hay otras personas que están asumiendo los roles y se comporta como si fueran las personas originales. O sea, lo ve a su hermano y cree que ese se está haciendo pasar por otra persona y no es su hermano. Se produce en estos delirios de Capra. Aunque es raro, pero sí se produce. Más se produce estos delirios místicos, ¿eh? También los delirios de persecución, delirios de daño. Van a ver en los pacientes ustedes. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar un poquito al curso del pensamiento, los trastornos del curso del pensamiento. El curso del pensamiento se podría definir como la manera como la persona une ideas o asociaciones, o la manera que uno piensa también, ¿no? En este trastorno del curso del pensamiento, lo que se evalúa en el curso del pensamiento es cómo fluye el pensamiento, es decir, cómo el paciente formula, organiza y expresa sus pensamientos. Los trastornos del curso del pensamiento se pueden subdividir en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. Vamos a entrar a ese terreno. La siguiente, por favor. Cuando hablamos ya de trastornos del curso del pensamiento y el trastornos de la velocidad del pensamiento, cuando hablamos de taquipsiquia o pensamiento acelerado, el desarrollo del pensamiento es muy rápido. Los pacientes verbalizan un alto número de vocablos, están muy habladores. Eso se llama taquipsiquia, es un pensamiento acelerado. Y el pensamiento de fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo es ya un pensamiento en que sucede una sucesión de asociación múltiple de ideas en que el paciente pasa de un tema a otro, cambia rápidamente, el flujo de palabras es casi continuo, es una exageración de un pensamiento acelerado y existe una distraibilidad y se cambia de un tema a otro ante cualquier estímulo y existe una exagerada capacidad asociativa y hay una fuga de ideas ya definitivamente, y este es característico de los pacientes maníacos, por si acaso. La siguiente, por favor. Los trastornos de la velocidad también está la bradisiquia. Estamos hablando ya ustedes cuando dicen bradisiquia, se lo asocian a bradicardia, ¿no? Bradisiquia o pensamiento inhibido. El desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado, es lento ahí el discurso es más lento de lo normal, el paciente habla poco y da la sensación también de que le cuesta pensar, entonces habla lento el paciente. Y hay situaciones de trastorno de la velocidad, también el bloqueo del pensamiento. Es la interrupción súbita del curso del pensamiento antes de completar una idea. De pronto nos está hablando de una forma que nos está respondiendo a las preguntas y se queda ahí. Y nos pregunta, doctor, ¿de qué le estaba hablando? Me he olvidado, no sé de qué le estaba hablando. Claro, el paciente puede continuar el discurso, retomar el tema anterior, desviarse algo o perder totalmente el hilo de la conversación, ¿no? Porque hay un bloqueo del pensamiento que se presenta en los pacientes psicóticos a veces. Eh, Uno se puede, también por una desconcentración, puede tener un olvido que es normal, ¿no? Pero en ellos, cuando hay una serie de síntomas de alucinaciones, de delirio de persecución, delirio de daño, bloqueo del pensamiento, y ahí sí ya entramos a diagnosticar una psicosis.
Por un solo síntoma no hacemos psicosis, por si acaso, ¿ah? Tiene que haber una reunión de una serie de síntomas. La siguiente, por favor. Antes de terminar, vamos a seguir. Dentro de los trastornos del curso, trastornos de la forma. Cuando hablamos de trastorno de la forma, se evalúa la continuidad y direccionabilidad del pensamiento. Podemos hablar acá de un pensamiento circunstancial, de un pensamiento tangencial. Cuando hablamos de pensamiento circunstancial, la información es excesiva, redundante, es muy hablado, pero existe dificultad para seleccionar las ideas y no puede discernir entre lo que es esencial y aquello que es accesorio. Y después de dar una vueltaza a una respuesta que de repente es sencilla para que nos diga, pero se va, como decir, por las ramas y todo, no se pierde la meta final, pero se demora en llegar a ella y nos va a dar la respuesta al final, después de hablar un montón, que no era necesario hablar tan en forma excesiva, es un pensamiento circunstancial. Y el pensamiento tangencial, también hay una incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos hacia un objetivo. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta. Se pierde el hilo de la conversación, responde en forma irrelevante cuando es en forma tangencial y no se llega al objetivo final. Es un pensamiento tangencial, así como cuando usa uno en matemática algo tangencial que se va por los costaditos, ¿no? Por los costados, y cuando puede ir al núcleo de la pregunta, pero se va por la parte de los costados para tratar de responder a una determinada pregunta, ¿no? La siguiente, por favor. Ya estamos terminando, nos falta poquito. El pensamiento perseverante o perseveración consiste en la repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas. El resultado final es deterioro en la eficacia de la comunicación, ¿no? Hay una repetición demasiado reiterativa. Ante las diferentes preguntas que le podemos hacer, nos repite lo mismo, la misma respuesta. Diferentes preguntas, la misma respuesta, y es un pensamiento perseverante. Pues, nosotros decimos, está repitiendo toda la misma respuesta ante diferentes preguntas. Está mal este paciente. Ahora sí, hablamos de disgregación del pensamiento. Imagine un paciente que está disgregado. Existe una pérdida de la idea directriz del pensamiento, como consecuencia de la ruptura de las asociaciones normales de las ideas, fluyendo los pensamientos sin conexión lógica. El paciente habla entreverado. El paciente se desliza de un tema a otro, pudiendo no haber relación aparente entre ellos. El resultado final es que nosotros escuchamos y el contenido se vuelve absurdo e incomprensible, totalmente incomprensible. De repente podemos entenderlo un poquito, pero se nos disgrega, no hay una conexión de idea a idea, que haya una asociación de ideas coherentes, por ejemplo, ¿no? Cuando está coherente la entendemos clarísimo, ¿no? Bien, bien claro, cuando es una idea lógica, coherente, centrada en la realidad. Acá no hay una conexión lógica, no existe una idea directriz, no hay una buena asociación de ideas. Aparentemente puede decir frases que le entendemos, pero después se va disgregando. Y cuando llega ya la incoherencia, es la alteración total o extrema en la construcción de frases. Es incomprensible ya. El lenguaje se hace incomprensible, el discurso se vuelve ininteligible, no se le entiende nada. Por lo tanto, existe una falta de idea directriz global y también ausencia de conexión lógica entre las diversas palabras. Puede mencionar una frase con diversas palabras que no tienen sentido, pero que él lo verbaliza, ¿no? Lo verbaliza. Es una incoherencia total, ¿no? Que se presenta en los pacientes esquizofrénicos.
que podemos nosotros, posiblemente ustedes van a ir viendo en la práctica cómo los pacientes psicóticos, algunos pacientes lo podemos escuchar y podemos entender que pueden tener delusiones de daño, delusiones de persecución y nos explican ellos, ¿no? En forma que le entendemos clarito, le entendemos su alteración. Y ahí llegamos a la conclusión que tiene una delusión de persecución, una delusión de grandeza o una delusión de daño. En estos disgregados, el paciente no le entendemos, pues no queremos escucharlo bien, bien y le volvemos a preguntar y nos contesta, pero no hay conexión lógica entre su asociación de ideas, no le entendemos. Llegamos a la conclusión, no sé, es incomprensible, doctor, no se le entiende, doctor, habla, pero está mezclando varias cosas. Entonces son incoherencias o es disgregación del pensamiento. ¿Qué les pareció? ¿Complicado? ¿Les pareció difícil? Pero es práctica. La práctica es importante. Y el conocimiento de todos estos detalles, me imagino que poco a poco también se van a ir analizando con sus profesores de práctica. Han tenido ustedes ahora una clase de pensamiento que definitivamente va a ser bueno que, que tengan en cuenta todo en detalle, es bueno, definitivamente es bueno. Y si lo hemos explicado así en forma, con algunos ejemplos prácticos, eh, también en la práctica van a poder, si en algún momento se llega a ser presencial, imagínense ustedes entrar a un ambiente de salud mental, de hospitalización ahí que puede ser ahí en Rebagliati, por ejemplo. este, Entramos a hacer las prácticas y ahí estamos nosotros para entrar en grupo, en 4, 5 todos juntos y entramos a un ambiente donde hay 40 pacientes, 30 o 40 pacientes y nosotros en el medio de los 40 pacientes. Como ustedes no tienen miedo, estaremos contentos todos, o de repente por ahí alguien tiene temor, ¿no? Paciente psicótico, porque en un ambiente de salud mental existen los pacientes psicóticos, los pacientes depresivos, los pacientes farmacodependientes, los pacientes con demencia, con diversos tipos de diagnósticos. Y estoy seguro que haríamos una buena práctica como siempre hemos hecho ya con tantas promociones que hemos enseñado. Entonces, y hay bastante médicos psiquiatras por si acaso, ¿ah? Han elegido la carrera de psiquiatría ahora último, los residentes de psiquiatría, la gran mayoría son las doctoras, las mujeres. ¿Por qué será? Eligen la psiquiatría. Ahora hay pocos varones. Antes era puro varones y pocas doctoras. Y ahora es al revés. Cuando uno va ahí al área de psiquiatría de salud mental, bastante doctora, las residentes, bastante doctoras, y poco varón. Y bueno, también no tienen miedo a los pacientes que están ahí, uno se adapta. Es como todo en la vida, ¿no? Es adaptarse, lograr ir dominando y si les gusta, por ejemplo, la psiquiatría, ve no solamente pacientes psicóticos, también vemos pacientes con depresión, con ansiedad y últimamente se ha incrementado la ansiedad, se ha incrementado la depresión. Es lo que abunda ahora último, o sea, la incidencia se ha elevado y es por la pandemia, definitivamente la pandemia ha afectado a todos, ¿ah? No solamente a médicos, también a abogados, a ingenieros, a empresarios, a estudiantes de todas las universidades, por si acaso, de todas las especialidades, bastante de todas las universidades, uno que otro, de repente no, pero
pero el hecho de que sientan que les da ansiedad, les da depresión por algunos motivos es comprensible, ¿no? Y no es malo ir al psiquiatra, definitivamente. Es como ustedes habrán escuchado, ¿no? En otros países es lo más natural ir a un psiquiatra cuando uno siente una ansiedad, una depresión. Y ahora está sucediendo eso. Ir no solamente al Hospital Regagliati, al Hospital Menara, al Hospital Larco Herrera, al Hospital Valdizán, al Noguchi, sino a las clínicas también. Ustedes van a un ambiente de la clínica, cualquiera de las clínicas, la psiquiatría, y van a ver pacientes que están totalmente coherentes, lógicos, centrados en la realidad, pero están con ansiedad, con depresión, con pensamientos lentificados, o de repente muy ansiosos, ¿no? Que requieren tratamiento, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora último, con mayor incidencia. Yo creo que después ya vamos a ver también, cuando hablamos de ansiedad y de depresión, ya estamos hablando de trastornos del afecto, que después vamos a tocarlo conmigo también, vamos a irlo definiendo después. Pero yo creo que con lo que hemos explicado es suficiente. Vamos a seguir conversando en la próxima y tranquilos, cuídense, que todavía sigue el COVID por ahí, que ataca. Bueno, como usted ya sabe, ¿no? El COVID, el virus ya salen mutaciones de todas las variables que se están produciendo últimamente, ¿no? Y eso esquiva los anticuerpos. O sea, prácticamente evita los anticuerpos, como que los esquiva los anticuerpos, y el virus aparece en los que están ya vacunados, pero ya les da en menor intensidad los síntomas, ¿no? Porque están vacunados, porque ya entra a defendernos nuestras células, ya sea los linfocitos, ¿no? Y ya no, porque a los anticuerpos los está esquivando estas mutaciones de estos virus. Entonces, ya la vacunación es importante. Ahí nos defendemos a través de nuestra defensa ya celular, de tal forma que se logra tal vez atenuar los síntomas que se están produciendo. Y se están produciendo todavía, por si acaso, esto de la infección por este virus, ¿no? Muy bien, tranquilos, a seguir estudiando y seguimos conversando. Un gusto, hasta luego Gracias, doctor. Hasta luego. y Buenas hasta luego. Buenas noches.